Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo excelente, todo muy bien. Feliz, contento, agradecido de estar por acá una vez más. ¿Tú qué tal? Pues también agradecida y contenta de verte hoy en nuestro capítulo. El otro día estaba haciendo el recuento, ya nos quedan muy poquitos para llegar al número 100. Vamos por el Casi 9-6. 96 ya. ¡Qué maravilla! Sobrepasamos todos los indicadores, Mm, lo logramos. Y bien curioso, y esto a nuestros oyentes escucha, se los comparto. La semana pasada llegamos a la linda conclusión que este podcast se convirtió en parte de nosotros. Entonces, es una alegría estar aquí con ustedes y pues sí, muy sin duda. agradecidos con todos por la compañía durante ya, no, pues ya vamos a por a los 2 años de podcast semana tras semana. Y pues Paco, contigo muy agradecida. Igualmente han encantado y muy agradecido con los escuchas también. Y le recordamos que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com, que prontamente va a recibir de un upgrade muy necesitado. Así que pueden esperarlo en ¿qué creo? En el próximo mes, más o menos, va a estar ya arriba. Y eso nos lleva nada que ver con el tema de hoy, pero digamos que eso nos lleva a la introducción al tema de hoy, que es growth mindset o una mentalidad para el crecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo lo dije? Bien, bastante bien, creo, Ana. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y qué nos lleva el día de hoy a hablar de esto? Le comentaba yo a Paco más temprano, y esto pues desde que Paco, tanto Paco como yo nos salimos del mundo corporativo y empezamos en este hermoso camino del emprendedurismo, y no solamente del emprendedurismo, sino también dentro del crecimiento personal, dentro de esa búsqueda de la armonía y todo lo que eso conlleva. Digamos que cada cierto tiempo van cayendo algunas perlas, ¿no? Y te vas dando cuenta de otras cosas. Y uno de mis grandes aprendizajes de los últimos meses ha sido precisamente cómo la mentalidad de crecimiento es un complemento a ese desarrollo personal. ¿Por qué? Porque cuando estás abierto, cuando te permites tener una mentalidad más flexible, más abierta, te permites escuchar, te permites aprender, te permites contemplar ese feedback o esa retroalimentación que te dan y esos aprendizajes del medio ambiente y del universo de una forma más, con más apertura. Y ahí te lo dejo para que tú lo termines de cerrar. Sí, Ana, gracias. Mira, yo creo que déjame quizás hacer y explicarlo a través del contraste, ya que me refiero, que es una mentalidad de crecimiento. Para mí, en buena medida, es lo contrario a tener una mentalidad fija. Y con una mentalidad fija me refiero a cuando nos acartonamos, a cuando nos casamos con lo que hemos creído siempre o hasta ese momento, cuando nos cerramos a entender nuevos conceptos e inclusive a tener nuevas vivencias. El problema es que prácticamente es como si fijáramos, ¿no? La experiencia y fijáramos o tratáramos de fijar el tiempo y el momento en el que estamos, lo cual no sucede. La mentalidad de crecimiento es lo contrario. La mentalidad de crecimiento es tener una mentalidad que te permite tener esa flexibilidad de aprender, de cuestionar lo que has creído o aprendido hasta ese momento, de absorber nuevas experiencias, nuevas vivencias y de tener la apertura, ¿no? Para entender y crear nuevos conceptos. Y esto naturalmente, necesariamente trae e implica un crecimiento. Lo contrario es cierto. El quedarnos fijos, y esto lo hemos hecho en otras ocasiones, no te quedas fijo, empiezas a decrecer, empiezas a perder, porque también hay que considerar que el mundo no se detiene, ¿no? El que nosotros no nos adaptemos, el que nosotros no aceptemos nuevos conceptos, el que nosotros no aprendamos cosas nuevas, no quiere decir que el mundo se va a detener a esperar ahí por nosotros, ¿no? De hecho, nunca lo hace. Y creo que de ahí es de donde viene el tema. Parte de lo que me brincaba en la conversación que mencionabas esta mañana, ¿no? Cuando hablábamos de estas épocas pasadas en las que estábamos trabajando para corporaciones.
Eh, el tipo de empresas, no todas, pero el tipo de empresas en las que trabajamos son empresas que traen pues mucho movimiento hacia el crecimiento, no continuamente, ¿no? Hay que crecer al menos 10% cada año en términos de ventas, en términos de utilidades, en términos de capacidades, en términos de márgenes, que a veces ahí juega con la ecuación contraria, hay que decrecer en costos. Pero es un crecimiento continuo, cuando menos en esos aspectos. Y esto te coloca en un ambiente en el que durante las al menos 8 o 10 horas que estás en la parte profesional o en la parte de trabajo, estás ejecutando y trabajando en esto. Hoy observo y veo algunas cosas en las que curiosamente sí puede cambiar entre esas 10 o 12 horas que estás, a veces 14, que estás en el mundo profesional y las otras 8 o 10 horas que estás en tu vida personal. ¿Y a qué me refiero? No necesariamente tienes la misma estructura de contención o la misma estructura de pensamiento flexible, crecimiento continuo, etcétera. Y se empiezan a separar y se empiezan a diferenciar las cosas. ¿Por qué lo aprecio? Pues porque hoy esta estructura de contención, esta estructura la tenemos que generar nosotros mismos y la tenemos que crear nosotros mismos. Cuando menos dentro de nuestra empresa tratamos de operar de esa manera y lo mantenemos. Pero la realidad es, el mundo fuera de los corporativos es muy diferente. La vida real es muy diferente. No todo el mundo tiene estas estructuras de contención, no todo el mundo tiene estos intereses y pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, esto nos ha traído, creo, en diferentes ámbitos y en diferentes experiencias, el reto de manejar, de entender, de diferenciar, que no todo el mundo trae esa hambre de crecimiento, esas ganas de crecimiento y muchas veces los recursos de crecimiento que uno pudiera pensar. Y esto nos ha llevado a nosotros también a ser flexibles y también a abrirnos y también a aprender, ¿no? Cómo manejar estas situaciones, estos momentos. Eh, lo cual creo que ha sido interesante porque pudiéramos negar a hacerlo, pudiéramos, y con eso nos estaríamos negando a esta mentalidad de crecimiento. Entonces, creo que lo que quiero decir es, el tener esta mentalidad de crecimiento implica que tengas esta flexibilidad tanto para arriba como para abajo, tanto desde si estás en el privilegio o estás en la falta de privilegio, desde cualquiera de las dos situaciones aplica. ¿No? El tener la flexibilidad, el tener la apertura para entender a la otra persona, a la otra parte. Y creo que eso es algo bien importante. También lo hemos visto en distintos ámbitos. Es mucho más eficiente y es mucho más poderoso cuando frente a una situación, una negociación, una discusión inclusive, tratas de genuinamente entender lo que es el mundo de la otra persona, ¿no? Lo que es su mentalidad. Cómo ve y cómo percibe el crecimiento, cómo ve y cómo percibe una amenaza, cómo ve y cómo percibe inclusive una retroalimentación, ¿no? Que a veces es un claro ejemplo de cuando estás abierto a recibirla o no. Sí. Y mencionaste muchos puntos a los que ahora me gustaría volver a tocar, pero uno de lo que yo considero más importante es lo que puedes alcanzar con esa mentalidad de crecimiento, con ese growth mindset, porque te abre la posibilidad a generar una resiliencia, si es que es una o varias, generar resiliencia en ti mismo. ¿Por qué? Porque pues en ese deseo de aprendizaje, en ese deseo de estar abierto a cosas nuevas, a incursionar en otros ámbitos, pues te hace abierto a estar a tener que ser resiliente. Te, no digamos que te minimizan los miedos, pero los puedes cuantificar de una mejor manera. ¿Por qué? Porque estás abierto a otras posibilidades. El tema cuando tienes una mentalidad cerrada y fija es que literal te fijas en una sola cosa. Entonces tus opciones se limitan. Entonces cuando tus opciones se limitan o salen, porque no tienes otras opciones, no ves otros puntos de salida. Y para mí eso es una de las cosas que estés en el ámbito profesional o estés en el ámbito personal, que al fin y al cabo eres tú solito el que lo está viviendo los dos, es esa mentalidad la que realmente te puede hacer que seas mucho más flexible en el día a día.
Y no me refiero flexible a hacer una veleta en el tiempo, sino flexible de ver otras oportunidades y de ver otras salidas a una misma situación. Y sí estoy súper de acuerdo contigo, todos vemos nuestra vida en base a un espectro de luces que nosotros solitos tenemos adentro. Y hasta que yo no entienda tú cómo ves la vida, pues yo va a ser mucho más difícil yo ponerme en tus zapatos, tener empatía y poderte hablar desde un punto donde tú entiendas. Y eso también, o sea, en la medida que nos damos cuenta que yo, pudiéndome poner en los zapatos del hombre, ¿sí? Del otro, no del hombre, sino del otro, puedo llegar a tener más empatía ante las situaciones que la otra persona está viviendo, pues evidentemente una mentalidad de crecimiento me va a ayudar a entenderme mejor con la persona que tengo enfrente, con Y mi te pareja, va, sí, sin con mi duda, Ana, familia. y te va a permitir ver, creo que algo que es bien importante que va de la mano con lo que mencionas, el techo que tiene la persona. Porque ojo que los techos los fijamos nosotros, ¿no? Y techos de cristal, pero al final del día techos. Nosotros determinamos de qué tamaño o hasta qué altura está ese techo, nosotros determinamos de qué tamaño está la pecera en la que nadamos. Y me refiero a la pecera porque pues un pez nunca crece más allá de la pecera que lo contiene. Ahora, el detalle es que cuando hablamos de nosotros, esa pecera nosotros la determinamos, nosotros la definimos. Si yo no entiendo de qué tamaño está la pecera de la otra persona, es muy difícil entender en qué ámbito se mueve y hasta dónde nada y hasta dónde tiene flexibilidad o movilidad. Entonces es bien importante y hacerla, evidentemente no le vas a preguntar de qué tamaño es tu pecera, te lo puedes preguntar, pero te va a ver como bicho raro, pero hacer las preguntas que te permitan entender cómo está viendo esa persona la pecera. ¿No? Hasta dónde está viendo sus capacidades, hasta dónde está viendo sus límites. Y esto aplica en conversaciones de todo tipo, ¿no? Podemos estar hablando de un tema profesional donde le estoy dando coaching o donde le estoy dando mentoría, retroalimentación a alguien que trabaja conmigo, a un reporte directo, inclusive a un jefe, ¿no? De qué tamaño ves este reto y hasta dónde crees y hasta dónde ves el potencial. Lo mismo si estás teniendo una conversación de un reto de pareja, ¿no? Una decisión de comprar una casa, oye, pues a ver, ¿de qué tamaño es la pecera? ¿Qué es lo que te genera miedo, no? ¿Hasta dónde crees que somos capaces? ¿Qué es lo que te hace dudar? ¿Qué es lo que te daría? El ejercicio siempre de verlo desde si tuvieras recursos ilimitados, ¿cómo lo harías? Es bueno porque en contraste, cuando contrastes, a mí me gusta contrastar, te permite ver qué es lo que te está deteniendo, qué es lo que te está dando miedo, ¿no? Y esos son puntos que sirven para determinar dónde está el techo, de qué tamaño está la pecera y entonces poder empezar a trabajar en esa mentalidad que requiere para cambiar la pecera, para cambiar el techo, ¿no? Sí, y mira, me hiciste acordar cuando nosotros comenzamos con Galo hace, ya hace 3 años. 10 años, hablábamos mucho de liberar el potencial de las organizaciones, de la persona y demás. Y es bien curioso porque yo hoy veo eso ligeramente distinto. Nosotros podemos brindar herramientas, podemos ser un espejo y demás. El que libera el potencial es uno mismo. ¿Por qué? Porque mucho del potencial está encapsulado dentro de ese techo de cristal que tú mencionaste. Y ese techo de cristal, pues tú puedes tener una mentalidad abierta, una mentalidad cerrada y sin embargo tener ese techo. Ahora, lo que sí te va a ayudar muchísimo es, una vez determinas que ese no es el techo que tú quieres y que quieres extenderlo más, la mentalidad de crecimiento, un growth mindset, lo que te va a permitir es encontrar alternativas para liberar ese techo. Y desde ya, una vez que tú ves que ese techo te está limitando, ya sobrepasaste el techo, así inmediatamente. ¿Por qué? Porque el techo es una construcción única, individual. Aquella persona que dice, es que me pusiste un techo, pues yo creo que está mal, porque el techo se lo pone uno solito, solito. Y tú eres el único que se encierra en una jaula de cristal y tú eres el único que te pones el techo y el único que te vas limitando tu libertad. ¿Por qué? O porque aceptas cosas que no quieres o porque no te crees capaz o por millones de situaciones. Pero sí veo que ese techo es una construcción muy individual
y que la mentalidad de crecimiento es lo que te va a permitir tener esa flexibilidad de ver el más allá. Y de generarla, porque no hay que perder de vista una cosa. O sea, nosotros generamos nos ponemos ese techo, ponemos nuestras ideas y después nuestro enfoque y nuestra construcción va a estar en justificar que ese es el techo. Entonces, si yo creo que hasta aquí puedo generar, si yo creo que hasta aquí puedo llegar, si yo creo que de verdad estoy haciendo lo mejor, lo siguiente que voy a hacer es generar cualquier cantidad de ideas para justificar eso, ¿no? Y entonces, muchas veces el problema es que con eso empezamos a justificar nuestras limitaciones y las reforzamos. Sí puede haber cuestiones sistémicas y sí, pero aquí estamos hablando de los retos y de aquellas cosas que nosotros mismos nos limitamos y que de paso son la mayoría, ¿eh? La mayor parte viene de ahí. Entonces empezamos a justificar mil razones por el por qué no podemos hacer las cosas, en vez de enfocarnos en el por qué sí podemos hacer las cosas. Enfocamos mil razones, mil excusas de por qué no podemos cambiar cierta actitud, cierto comportamiento, en vez de encontrar las razones por las que sí podríamos o deberíamos de hacerlo y por qué sí podríamos lograrlo, ¿no? Y entonces empezamos a validar nuestros propios techos y empezamos a convertirlos de cristal en acero, ¿no? Y empezamos a fijar el tamaño de la pecera. Cuando vienen situaciones o eventos que nos retan, que nos sacan de la zona en la que estamos, es donde empezamos a sentir esta incomodidad que viene de justo ese techo tambaleándose o de la pecera empezando a resquebrajarse. Porque también, a ver, muchas veces la vida nos va a dejar en esa pecera, pero muchas veces también nos va a agitar. Y muchas veces te va a poner y te va a generar movimiento y te va a poner en riesgo la pecera y es incómodo, ¿no? Ahora, aquí es donde justo el tema de la mentalidad de crecimiento es cómo abordas estas situaciones como oportunidades para aprender, como oportunidades para crecer, como oportunidades para mejorar o las tomas como oportunidades para rectificar que ahí es donde está el techo y para rectificar que eres un pez chiquito en la pecera esta en la que debes de estar, ¿no? Eh, y creo que así es como funciona, o sea, en cualquier ámbito que creemos, ¿no? Si es con la familia, si es en el tema de tener hijos, bueno, los hijos son especialistas en generar estos movimientos, ¿no? Y estos tsunamis dentro de la pecera. Porque, pues, a ver, también van creciendo y también van pidiendo más espacio y van teniendo más requerimientos y van pidiendo cada vez son más retadores, ¿no? Pero lo mismo pasa con el trabajo, cuando cambias de posición, cuando pues cada vez va siendo más retador y la vida misma se va manifestando como tal, ¿no? Cada vez va siendo más retadora, cada vez va siendo, hay que irse adaptando. Literalmente te adaptas, tienes esa flexibilidad, tienes esa mentalidad de adaptación o no, en cuyo caso, pues la extinción siempre está ahí, a la mano, ¿no? Entonces, que ese es el tema. O sea, el motor para crecer o para no crecer viene de una idea y viene de la mentalidad la mentalidad que generamos con esas ideas, ¿no? Después, la mente va a hacer su trabajo y va a empezar a justificar de una manera o de otra eso que estamos diciendo, ¿no? Y esto es a lo que muchos le llamamos manifestación o le llamamos mal destino o le llamamos dependiendo de qué lado lo estés viviendo, ¿no? Pero literalmente es eso. Es la mentalidad que tú tienes, las ideas que pones como premisas y después todas las justificaciones que generas alrededor de eso, ¿no? Sí. Oye, y cuando hace, ¿qué será? Unos 10 15 no, 10 no, más o menos unos 15 años atrás, cuando yo escuché por primera vez el concepto de mentalidad de crecimiento o growth mindset, estaba dentro de un ámbito corporativo, al igual que tú. Y en el ámbito corporativo me acuerdo que de un día para el otro, entonces ya teníamos que tener esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Era así, ibas a un curso de 90 minutos, 3 módulos, ya tenías que salir con la mentalidad de crecimiento. Hoy en día digo, qué mal que estábamos Un porque poco más complejo que eso. es un poquito más complejo, pero como ellos lo plantearon en su momento, estaba más enfocado en lo que era el crecimiento de los KPIs financieros o las métricas financieras. Entonces, pues cuando tú identificas que la mentalidad de crecimiento solo te sirve para un aspecto de tu mundo, digamos, en lo profesional, pues dices, quizás con 90 minutos te das una idea muy básica de lo que es la mentalidad de crecimiento dentro de un ambiente de una empresa. La verdad es que
Durante muchos años yo batallé porque pues yo soy una persona muy determinada y yo reforzaba mucho mi determinación y yo creía que tenía amplias chances de hacer cambios abruptos y mentiras. Yo era una persona muy cerrada al cambio. Ahora no te digo que soy un lotus en el paraíso tampoco, pero sí he aprendido muchísimo más y me ha ayudado a incorporar estos conceptos que no se deben de quedar solamente en métricas financieras o en el crecimiento de un negocio. La mentalidad del crecimiento nos ayuda en todos los aspectos de nuestras vidas y nos facilita esa capacidad de adaptación, esa apertura al cambio, la generación de resiliencia, de realmente limitar la frustración a niveles sanos, que no sé cuáles son, los voy a descubrir algún día, en que la ansiedad se aminore. ¿Por qué? Porque sencillamente ves alternativas y te puedes poner en diferentes, es como que te puedes poner en diferentes personajes, Ujú. ver las cosas desde distintos puntos de vista y no limitarte a un solo escenario. Entonces, yo doy gracias porque hace 15 años me introdujeron en un curso de 90 minutos a lo que era mentalidad de crecimiento. La verdad es que 15 años después le veo los amplios beneficios que es realmente vivir dentro de una mentalidad de crecimiento. Sí, sin duda, Nay. A ver, déjame ver si puedo hacer esto bien práctico, pero es que justo, decía hace rato, cuando tú no creces, decreces. Y voy a poner un ejemplo muy del día a día. Todos tenemos, o la mayoría, una muy buena condición física cuando tienes 10 años. Puedes jugar, correr, todo el día y eres una maravilla. A los 20 puede ser buena, si es que te has mantenido más o menos haciendo ejercicio, bla, bla, bla. Terminas la universidad y empiezas a trabajar y la gran mayoría, la parte física, la parte de la actividad baja muchísimo. Y salvo que proactivamente la mantengas y te mantengas haciendo algún deporte, yendo al gimnasio además, empieza a decaer. Para los 30 ya tienes problemas de movilidad. Para los 40 ya son problemas de duele todo y todo, si es que no has hecho nada. Entonces, el tema aquí es, si tú no haces algo, empiezas a decrecer, lo empiezas a sufrir, ¿no? Y lo mismo aplica a la parte mental, lo mismo aplica a un montón de cosas. Cuando tú tienes la mentalidad de crecimiento y lo llevas, ¿y a qué me refiero a esto? Empiezas a implementar algo que yo le llamo crecimiento como proceso, ¿no? Y que también lo vivimos en las empresas. Crecimiento como proceso no es otra cosa más que hacer aquellas cosas que te van a permitir que sigas creciendo o que evites de crecer. Vamos a decir, si ya no crecer, que vas a evitar de crecer. ¿En qué se traduce esto en tu día a día? Haces ejercicio, te alimentas bien, tratas de dormir más o menos un mínimo de horas, tratas de no tomar tanto alcohol, tratas... ¿Por qué? Porque todo esto va a impactar y va impactando y se va acumulando. Tu ejecución baja, llegan los hijos y bueno, se van al suelo, ¿no? Entonces, si tú no mantienes, si tú no colocas en tu ambiente, tú no haces acciones proactivas, conscientes, encaminadas a mantener tu crecimiento, vas a decrecer. Porque la realidad es que hacer este tipo de acciones de entrada quizás te mantenga en el mismo nivel. Ya no digas que crezcas, ¿no? También creo que hay una connotación que de repente por alguna razón se ha convertido muy negativa, ¿no? Es que todo el tiempo quieres más. Pues, si fuera el caso, no necesariamente es malo, pero el tema no es quiero más por el simple hecho de que sea más, es porque necesito mantenerme en un cierto nivel, es porque quiero tener una cierta salud, es porque quiero tener una cierta calidad de vida, quiero poder correr con mis hijos, quiero poder disfrutar, no quiero que me vaya a dar un infarto en la oficina a los 55 años, ¿no? Que desafortunadamente hemos tenido casos cercanos. Y viene de ahí. Le agregamos un montón de estrés a la vida, cada vez nos alimentamos peor, cada vez vivimos más estresados, cada vez tenemos menos relaciones sociales, cada vez tenemos menos tiempo de convivencia con la familia y pues eventualmente, pum, no me siento mal, se infartó, tuvo una crisis, tuvo estas cosas pasan y cada vez pasan más temprano y viene de ahí. Oye, ¿qué tiene que ver esto con mentalidad de crecimiento? Pues es que todo esto nos lo estamos generando precisamente por esa falta de flexibilidad, por esa falta de adaptación y por esa falta de mantener ciertas rutinas, ciertas cosas en nuestro día a día que nos permitan mantenernos en este crecimiento, ¿no? O cuando menos en este nivel, este mínimo, u óptimo, ¿no? Déjame llamarlo. Entonces, ese es el tema y quizás yo la invitación que quiero hacer para los escuchas es precisamente eso, en qué aspectos de tu vida o en qué cosas
Dejaste de crecer y estás decreciendo. ¿En qué aspectos de tu vida dejaste de cuidarte, te descuidaste y estás decreciendo y estás sufriendo? Y puede estar sufriendo tu familia, puede estar sufriendo tus relaciones, puede estar sufriendo tu salud, pero el llamado que quiero hacer es, pues, en ti está, ¿no? El darte cuenta, el hacer los cambios. A veces no son cambios eh, enormes en el inmediato, empecemos con cambios pequeños, pero esos sumados, esos constantes van a generar cosas monumentales. Porque también hay que darse cuenta de que esas arterias tapadas, esa falta de condición, esas relaciones sumamente deterioradas, no las hiciste en un segundo. O sea, ha sido también un desgaste continuo, ha sido una falta continua y prolongada de falta de cuidado, de falta de interés, de falta de atención. Entonces, eh, hay que corregirlas también, ¿no? De manera constante, consistente y consciente sobre todo. Sí, y empezar a tomar otro tipo de decisiones, porque en base a eso es que se van a ver otros resultados. Y hablamos mucho aquí de que somos el resultado de nuestros pensamientos. Esto es un clarísimo ejemplo. O sea, cuando tus pensamientos están limitados, están fijados, están constreñidos de alguna forma, pues así se van a ver tus resultados. Y yo sí quiero más, Paco. O sea, yo soy una persona que ya hice las paces con eso. Yo sí quiero más. Quiero ganar más, quiero tener más salud, quiero tener más alegría, más bienestar, más de todo lo bueno. Yo sí quiero más. Y eso a mucha gente le cuesta mucho aceptarlo no aceptarlo, entenderlo, porque dices, ah, entonces, ¿qué? ¿Nunca vas a estar satisfecha? No, 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 las cosas son distintas. Yo estoy satisfecha como estoy, pero no quiere decir que no quiera más. Y ese es Entonces, un gran punto, Ana. Déjame quizás tomarlo ahí porque eso es bien cierto. Si el problema es que creemos que la satisfacción viene con llegar, que la satisfacción viene de lograr algo y de tener algo. El gusto, la satisfacción, el gozo de la vida viene de la búsqueda de, viene del camino, viene de esas múltiples ocasiones. Por eso ese es el tema, es que no tienes llene, no es que no tengas llene. Es que el resultado nunca te va a dar la satisfacción. La satisfacción viene de quién te conviertes en el proceso. La satisfacción viene de lo que vives en el viaje, no de llegar a tu destino. Y ese es el tema, ¿no? Si tú lo gozas y lo vives, pues claro que cada vez vas a estar buscando y continuamente vas a estar buscando nuevas aventuras, nuevos destinos. Eso es la vida en sí mismo, ¿no? Lo ¿sí? otro es, pues déjame, siento al sol y muero. Así es. Entonces, yo hoy te digo la edad que tengo, que después te cuento lo que se siente vivir en los 50 porque pues, vamos en decadencia. Yo hoy sí me doy la posibilidad y me permito decir, quiero más de todo lo bueno, lo malo no, lo malo que se queda afuera, pero de lo bueno sí, y en eso están basadas todos mis comportamientos, al menos la mayoría, en los que voy tomando conciencia de que esto no me va a llevar a tener más, pues trato de modificarlos. Y es algo constante y de eso es el mindset. Hay que setearlo en eso, en siempre estar buscando lo que te beneficia, lo que te hace más feliz, más pleno, más armonioso y todas esas palabras que a mí me parece que me llenan mi interior como persona y que cada vez quiero más. Y si me preguntan, ¿cada vez quieren más dinero? Sí, también. ¿Por qué hay que limitarlo? O sea, el dinero al fin y al cabo es una energía y yo quiero más de esa energía. Y de eso se trata también tener una mentalidad de crecimiento. Si lo limito, pues sí, tengo otros resultados. Correcto. Paco, se nos terminó el tiempo para variar. Ha sido un placer. A nuestros oyentes y escuchas les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes por @galopartners, en YouTube y el podcast lo pueden encontrar en Spotify, en nuestra plataforma y también en YouTube. No, sí, también, pues sí, es correcto. Paco, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ya todo, Ana, gracias a ti, gracias a nuestros escuchas. Un abrazo para todos.